Iniciamos. Y bueno, pues hola a todos, buenas noches. Ya tenemos un ratito platicando, sin embargo, bueno, pues damos la bienvenida nuevamente a todos ustedes, a la doctora Irene Cruz Mendoza, es médico veterinario zootecnista, y bueno, pues ya la escucharon que nos está platicando un poco sobre sus experiencias. Entonces, doctora, si gusta seguirnos platicando, porque como le comentaba, muchos de los chicos que están aquí o de los que nos ven posteriormente son estudiantes de bachillerato y que están en ese momento decisivo, ya en poco tiempo elegirán carrera, entonces pues algunos aún no se deciden muy bien. Entonces, si gusta platicarnos, le vamos a agradecer muchísimo y posteriormente pues ya inicia con su plática. Está bien. Muchas gracias, doctora Perla. Y bueno, pues empezamos. No, pues yo le doy las gracias a la doctora Perla María del Carmen. Pues mire, ella pues me conoce y hemos trabajado juntas, ¿verdad? Es más, está publicado, ¿no? Y yo le comentaba a la doctora, ¿no? De que está bien que ustedes nos escuchen, ¿sí? Para los profesores, ¿verdad? Cómo es que están ahora sí, en el lugar donde están, ¿verdad? Por ejemplo, yo le comentaba a la doctora que me costó mucho trabajo, porque en un principio yo quería estudiar medicina, ¿verdad? Pero después yo pensé, dije, bueno, es que la medicina es algo muy, se compromete uno mucho porque es una carrera muy bonita también y mucha responsabilidad. Pues no es así, porque cuando yo me metí a medicina veterinaria, ¿no? La verdad es que es un mundo, ¿verdad? Un mundo porque hay de dónde escoger, ¿sí? Y pues me gustó mucho. Yo soy originaria de Oaxaca, pues imagínense, yo desde muy pequeña crecí allí entre los animales, sobre todo con las aves, con los rumiantes, con los pequeños rumiantes, nosotros le decimos, por ejemplo, a las cabras y a los borregos, ¿sí? Y entonces, pues bueno, crece uno ahí, pero también tenía esa mente, ¿no? Pues medicina también es muy bonito, ver que los niños o las personas tenían muchos problemas, no podían salir adelante con sus enfermedades. Entonces, todo eso como que a uno le llama la atención y dice uno, bueno, ¿qué no podré yo poder participar aquí a resolver un problema de un adulto o de un niño, verdad? Pero también me llamó mucho la curiosidad de ver más que hablan, ¿verdad? Claro, ahorita ya tenemos una materia, ¿verdad? En donde ellos pueden expresar, podemos mencionar que nos están expresando, ¿verdad? Y cuando tienen un dolor, ¿verdad? O cuando están enfermos, ¿no? Entonces, más difícil, más complicado. O sea, yo según me fui por el lado más fácil, pero no, es en el lado más difícil, pero no me arrepiento porque me gustaba mucho la carrera, ¿sí? Yo les comentaba que soy originaria de Oaxaca y ya después de allí estuve la primaria y parte de secundaria, ya me vine a México con mis padres y bueno, pues no es tan fácil, ¿verdad? Porque hay que trabajar para poder salir adelante con la familia y posteriormente yo estuve estudiando en una escuela nocturna, la secundaria, terminar más bien exactamente la secundaria y allí a la prepa, ¿sí? Y después, bueno, se tuvo, bueno, claro, la familia siempre hay el papá o la mamá, pues, no los tenemos juntos, ¿verdad? Y entonces uno hay que saber, uno es la mayor y hay que saber salir adelante, ¿no? Y entonces, pues bueno, y hice mi examen, ¿verdad? Y entré al bachillerato, que es ciencias, aquí, se me fue el nombre, ahorita me dice Perla, de bachilleres, ¿no? De la UNAM, ¿sí? Estuve aquí en Vallejo haciendo mi bachillerato, ¿sí? Pero para aquel entonces ya estuve trabajando, es muy difícil. El muy CCH. difícil. CCH Vallejo, sí, hay que, bueno, ciencias, ¿no? La verdad es que, bueno, estuve allí y ya después, allí en el quinto semestre, algo así, nos dan a escoger a ver,
dentro de un formato, decir, a ver, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué carrera quieres elegir? Y yo escogí estas dos precisamente, escogí la medicina como primera opción y mi segunda opción medicina veterinaria, ¿no? Pues yo esperaba que, pues la verdad es que yo esperaba que me dieran medicina veterinaria porque después dije, ay, es que medicina es muy, o sea, como que yo veía pues que los doctores que estaban pues resolviendo los problemas de una enfermedad, pues que es muy complejo, ¿no? Pues no, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, con respecto a los animales, imagínense, con los animales es ver, ellos no hablan, ¿sí? Entonces uno tiene que tener muchos cursos, si nos dedicamos a ver realmente la clínica, ¿sí? Por ejemplo, bueno, para no hablarles más, ya me aceptaron en la universidad, entonces ya entré, ajá, en este caso, y bueno, tuve mi pase automático, ¿no? Porque la verdad es que donde yo hice mi examen fue cuando de la secundaria a la prepa, o sea, al bachillerato, ¿no? Entonces me aceptaron, aproveché la oportunidad de que me habían aceptado porque veía en esos momentos que había mis compañeras pues no habían entrado, ¿no? Entonces yo sentí ese orgullo, ese sentir y decir, va, entonces sí puedo, o sea, un estímulo. No es que ellos no puedan, no, sí puedo. Lo que pasa, como siempre, en lugares, ¿verdad? Pero bueno, yo me sentí afortunada y dije, no, y sí, salimos adelante y bueno, ya, y sí, me dieron, ahora sí que, me quedé en medicina veterinaria, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Ahí salí, terminé mi carrera, ¿verdad? No obstante, seguí continuando, ¿sí? Hice mi maestría, ¿verdad? Yo creo que la doctora Perla ya por ahí ya me empezaba a conocer, ¿sí? Y después ya mi doctorado, ¿no? Aquí en la misma Facultad de Medicina Veterinaria, ¿sí? Tuve esa oportunidad de poder hacer al mismo tiempo mi doctorado y a la vez atendiendo como ayudante de profesor alumnos de licenciatura, ¿no? Entonces, pues fue muy bueno esto porque ya estaba yo adentro, ¿no? Y entonces, pues, continué, ¿no? Y hasta la fecha, digo, soy hoy profesora de tiempo completo, ¿verdad? Y doy clases de parasitología veterinaria, de enfermedades parasitarias, y además también doy clases de diagnóstico, parasitología en los alumnos de posgrado, ¿sí? Para esto lo que les estoy comentando son añísimos, ¿verdad? Ahorita voy a cumplir más de 35 años de estar en la universidad y bueno, pues sí, tengo mucha experiencia en los diagnósticos, ¿verdad? Que actualmente continuamos con el diagnóstico en esta forma ya certificado, ¿sí? Entonces es el diagnóstico del laboratorio, ¿verdad? En este caso, pues aún seguimos allí, ¿sí? Entonces, y bueno, porque nos gusta, ¿verdad? Nos gusta esta parte hacer, ¿sí? En el doctorado, bueno, mis trabajos de investigación fue trabajar con fasciola hepática, precisamente, ¿sí? Trabajar con los hospederos intermediarios, con caracoles limneidos, ¿verdad? Que son huéspedes intermediarios de fasciola hepática. Entonces, sobre eso fue mi tema de tesis, ¿no? Hacer mi trabajo de investigación. La preocupación era, bueno, ¿cómo es que se infectaban los animales? ¿No? Uno no los veía, pues, ¿cómo se infectan? ¿Cómo que, pues, es que hay problemas de rastros, por ejemplo, en los bovinos, que decomisan hígados, etcétera, ¿no? Yo veía que había mucho problema y a mí me llamaba mucho la atención y digo, ay, pero bueno, entonces me voy a meter en este tema. Voy a trabajar con los hospederos intermediarios. Y así lo hice desde el 97, he estado trabajando con fasciola, ¿sí? Con los hospederos intermediarios, tratando de establecer una cepa en el laboratorio con los limneidos, ¿sí? Actualmente tenemos la cepa en el laboratorio, ahora sí que quedas por mí. En este caso, pues alguna especie o especies de limneidos para producir metacercarias. Ustedes dicen, bueno, ¿y para qué es la investigación? ¿Por qué hacemos investigación? Pues es eso, resolver problemas, ¿no? Resolver un problema de que yo veía, bueno, pues a ver, ¿qué pasa con los animales? ¿Por qué se enferman tanto?
¿Por qué se decomisó? Porque pues, es una gran importancia económica, tanto en el ganado como en este caso, pues salud pública, ¿no? En el humano, ¿sí? Porque es una zoonosis fuertemente, ¿no? Ahorita estuve checando en la literatura, ¿no? Me decía la doctora, me dice la doctora Perla, una zoonosis, digo, está bien una zoonosis, digo, para poderles hablar un poquito ahorita de humanos, pero la verdad es que no estaba yo tan empapada de humanos, pero la realidad es otra, porque la verdad sí es una enfermedad zoonótica y mundial, ¿no? Tanto en el ganado como en el humano, ¿sí? Y ahorita van a ver las cifras de ahora sí de dinero, ¿no? Que se pierde, que es de gran importancia económica. Entonces, para eso es la investigación, resolver problemas, por muy pequeño que sea, hay que resolverlo, ¿no? Y tratar de llevar el control, ¿no? Entonces, ahorita, a lo mejor no vamos a erradicar el parásito, ¿sí? Porque es muy difícil por el medio ambiente, por la distribución geográfica, etcétera, ¿sí? Allí, pero un chiquitito, ¿verdad? Así, poquito, ¿verdad? Para poder estando participando esa parte, ¿sí? Y dicho, bueno, pues hemos, les comentaba yo del mantenimiento de los caracoles, he producido metacercarias para profesores que hacen investigación. Está el doctor Héctor Quiroz Romero, que es un emérito de la Facultad de Medicina Veterinaria, y que él también trabaja con fasciolos, y yo lo conozco, así que yo con Andrés lo conocí como pues así como profesor, y ahora él es un profesor emérito, ¿verdad? Con toda su experiencia, y me orgullece porque pues me formé con el doctor Ibarra, doctor Froilán Ibarra Velarde, que él también es otro parasitólogo que se dedica a la fasciolosis, sobre todo en la farmacología, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, estoy rodeada de investigadores, de raya. Entonces, eso también es bueno porque nos hacen estimular y poder seguir adelante y continuar a trabajar, ¿no? Entonces, eso sería una introducción con respecto a lo que yo hago. Actualmente continúo haciendo mis trabajos de producción de metacercarias. Sigo dando clases de parasitología veterinaria. Precisamente ahorita, hace una hora terminé de dar mi clase de 4 a 6, parasitología veterinaria, y otras veces doy también enfermedades parasitarias, y el lunes pues también voy a dar diagnóstico parasitológico, ¿no? Con alumnos de posgrado. Entonces, pues adelante, doctora Perla, estoy segura de poner la presentación. Muy bien, entonces empiezo a presentar. Sí, por favor, doctora, gracias. Bueno, como les comentaba, ¿no? Voy a hablarles un poquito pues de los dos, fasciola hepática, que es el agente etiológico, y la fasciolosis, ¿no? Principalmente en el ganado, y algo sobre en humanos, que les quiero comentar de la importancia también que tiene, ¿sí? Sí, la siguiente, por favor. Sí, bueno, de Jean de Brie, en el año 1379 fue el primer tremátodo que describió el autor. Observó al parásito en el hígado de un ovino y lo relacionó esto con el consumo de una hierba llamada daube, ¿sí? Derivándose el nombre de duela del hígado. De hecho, es una de las sinonimias, ¿verdad? Que también le llaman duela del hígado, ¿sí? Entonces, Carlos Linneo, sí, en 1758, le da el nombre diminutivo de latín fascia, entre paréntesis, faja o banda, o sea, por sus características morfológicas que tiene el parásito, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Por eso le da ese nombre, ¿verdad? De acuerdo a su clasificación taxonómica, le da el nombre del género y especie. La siguiente, por favor.
Este autor, ¿verdad? Carlos Linneo, ¿verdad? Que fue un científico naturalista. Él fue el que, pues ahora sí, considerado el creador de la clasificación de los seres vivos. Y aquí estamos viendo una clasificación. Esta clasificación es algo muy sencillo, muy simple para poderla entender, ¿sí? Entonces, en cada parásito nosotros tenemos que ponerle una clasificación taxonómica. Y bueno, para los alumnos tampoco vamos a estarles diciendo, ¿saben qué? Apréndanse todo esto de memoria. No, simplemente que tengan la idea de dónde proviene ese parásito, quién lo descubrió y qué tan patógeno es, ¿no? Entonces ya con esta clasificación nosotros ya observamos y vemos, por ejemplo, fasciola hepática, es de la familia Fasciolidae, ¿sí? Es del reino Animalia, ¿verdad? El Phylum Platyhelminthes. ¿Por qué el Phylum Platyhelminthes? Porque los parásitos, como ya lo comentó el doctor, es en forma de banda o faja, ¿sí? O sea, que están aplanados dorsoventralmente, ¿sí? Y es de la clase Tremátoda, ¿sí? La subclase Digenia, ¿sí? Y la familia Fasciolidae, ¿sí? ¿En qué le caracteriza la familia Fasciolidae? Se caracteriza porque en esta familia no solamente existe fasciola hepática, hay muchos trabajos en donde se mencionan, ahora sí, géneros y especies de trematodos, ¿sí? Esta, claro, fasciola hepática es la más importante por su importancia económica, epidemiológica y zoonótica, ¿sí? Entonces, por eso es que nos abocamos más con los parásitos más patógenos, ¿no? Entonces, les comento, pues, esta familia es bastante. Hay otro que parasita, por ejemplo, en los tremátodos en humanos, que es fasciola gigántica, que es muy frecuente, pero este tremátodo aquí en México no lo tenemos, solamente es fasciola, entonces no les voy a hablar de la fasciola gigántica. Entonces, a lo mejor se los voy a nombrar en donde veamos algunas distribuciones de fasciola hepática a nivel mundial, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, como ya se los mencioné, ¿verdad? La familia. Son parásitos que se caracterizan porque estos viven en los conductos biliares. Vean, estos, por ejemplo, salieron fresco así recientemente en los conductos biliares, todos llenos de exudado, de sangre, etcétera, ¿sí? Entonces aquí, desde aquí ya se empiezan a observar su morfología, ¿verdad? Que ya se observan un poquito más aplanados, ¿sí? Y estos son parásitos de intestinos de mamíferos, ¿sí? La siguiente. Bueno, su morfología, como ven ustedes, esta es la fasciola, ¿sí? Se caracteriza, bueno, pues es dorsoventralmente aplanado, como ya se los comenté, ¿sí? Se caracteriza porque tiene un aparato digestivo muy desarrollado, en donde la ventosa oral se conforma como una boca, después viene una pequeña faringe y después el esófago, ¿verdad? Aquí, y otra que en esta parte de la ventosa oral, que es la parte de la cavidad bucal, posteriormente más abajo, más o menos a la altura de los hombros, que se menciona así como hombros, ¿por qué? Porque está ensanchado esa parte, está la ventosa ventral, ¿sí? Entonces, de allí, entre la ventosa oral y la ventosa ventral, vamos a ver un poro genital que es el aparato reproductor, en este caso de los trematodos, ¿no? De fasciola, ¿sí? Y después viene el intestino delgado, y todo esto que ustedes ven aquí es el útero, ¿sí? Entonces, los ovarios, ¿verdad? Que son ramificados, aquí se ve, ¿sí? Y los testículos también son ramificados, ¿vean? ¿Sí? Eso es lo que le caracteriza, en este caso, a fasciola, que tiene sus testículos ramificados, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, como ya se los mencioné, ¿verdad? Entonces, les mencioné que tienen el aparato digestivo muy desarrollado, pero también el aparato reproductor, que les acabo yo ahorita de mencionar. Estos parásitos pueden llegar a medir hasta más de 3 centímetros, o sea que son visibles, son macroscópicos, pero en el estado adulto, y así es como se encuentran en los conductos biliares. Bueno, pues una vez que el ganado defeca, bueno, pues si están infectados,
aquí están los huevos, salen los huevos. Estos se caracterizan porque son huevos que tienen doble membrana, son operculados, o sea, que tienen una abertura muy pequeña por donde entran y salen sustancias alimenticias y tóxicas, ¿sí? Y bueno, pues de ancho pueden llegar a medir de 60 a 90 por incluso hasta más de 150 micras de largo. Se caracterizan porque son blastomerados, ¿verdad? Que son células que son redondas, ¿verdad? Que aquí se ven muy tupidas, ¿verdad? Se le llaman blastomerados, ¿sí? Que después, cuando están en el agua, cuando caen en el agua, se van haciéndose como en forma de larva, ¿verdad? Que sería el miracidio, que es la siguiente fase de fasciola hepática, ¿sí? La siguiente. Entonces, bueno, mire, este es el hígado. ¿A dónde se localizan las fasciolas, no? En los conductos biliares, aquí lo ven, ¿sí? Aquí están las fasciolas, vean, ¿sí? Todo esto es el conducto biliar y en donde se ve en la parte central, en donde está el colodeco, se van a fijar que aquí es donde más se concentra. Mire, todo está lleno de fasciolas, ¿no? Entonces, vean ustedes todo esto. Imagínense que nosotros comemos hígado, ¿sí? Y si nosotros no vamos a comer esto, les aseguro que no nos va a pasar nada. No nos pasa nada si comemos un pedazo de hígado bien cocido, no. El problema es ingerir fase infectante que es la metacercaria, ¿sí? Ese es el problema, pero no lo vemos, ¿no? Pero esta es la localización de fasciola hepática en el hígado, que son las fases adultas. ¿Es la siguiente, por favor? Los huéspedes, como ya les comenté en un principio, los pequeños rumiantes, ¿no? Es importante porque en los ovinos son donde más repercusión, ahora sí, afecta en este caso lo que es la importancia económica, ¿sí? En los bovinos, ¿sí? En los ovinos caprinos, que son, en este caso, los rumiantes. ¿Por qué les llamamos rumiantes? Porque tienen varios compartimientos de estómago, ¿no? Por eso les llamamos rumiantes, ¿no? Después también afecta a caballos, cerdos, perros, gatos, conejos, ratas y humanos, ¿no? O sea, no solamente estos son los huéspedes. Se dice en la literatura que casi la mayor parte de los animales, ¿sí? Les afecta, en este caso les da la parasitosis, en este caso de fasciola, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, es muy amplia su distribución en los huéspedes. La siguiente, por favor. Los huéspedes intermediarios son moluscos pulmonados de agua dulce. O sea, estos moluscos son muy pequeños, se encuentran en los ríos de agua dulce. Sin embargo, estos más se encuentran en los charcos donde hay humedad, ¿sí? Son muy pequeños, llegan a medir hasta no más de 12 milímetros, o sea, 1.2 de centímetros, ¿verdad? Aquí menciono 10 milímetros, por ejemplo, ¿sí? Y se caracterizan porque son caracoles que tienen de 3 a 4 vueltas con una arista en la parte anterior y en la parte posterior presentan esta parte de la abertura, ¿verdad? Que la tienen ahora sí hacia la parte derecha, ¿sí? Es muy característico en los limneidos de fasciola hepática. Otra, por favor. Estos, como yo se los comentaba yo en lo que hago en trabajos de investigaciones, ¿verdad? Tenemos la cepa de Limnea humilis en el laboratorio y bueno, pues aquí les presento algunas de ellas que están en cajas de Petri, ¿verdad? Y esta es la que nos, pues nos dan, producimos las metacercarias. ¿Cómo se trabaja? Bueno, una vez que vamos en este caso, ya que se tienen caracolitos muy pequeñitos, ¿verdad? Estos
llegan a medir los chiquitos, los que están aptos ya para poderlos infectar, es aproximadamente a veces llegan a medir 2 a 3 centímetros, o sea, son muy chiquititos, ¿no? Incluso hasta 4 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al rastro, colectamos vesícula biliar para colectar, en este caso, la vesícula, que es en donde llega. ¿Se acuerdan que les dije que, pues como ven, los parásitos adultos están en los conductos biliares? Estos pasan posteriormente pasan al intestino, al duodeno, y posterior al intestino salen en las heces, ¿sí? Pero también se van casi la mayor parte de los huevos en la vesícula biliar. Entonces, nosotros lo que hacemos es colectar vesícula biliar, y estos llegamos al laboratorio, los lavamos, lavamos los huevos, como haciendo técnicas de sedimentación, colocando vasos para poder tener los huevos limpios. Acuérdense que los huevos son microscópicos, ¿verdad? Entonces, la técnica de sedimentación es una técnica en donde nosotros ponemos los vasos con agua, pero primero colocamos el contenido de la vesícula, que es, ahora sí, la bilis con huevo, que es 2 o 3 cucharas en el vaso, y posteriormente lo llenamos de agua, ¿sí? Lo homogenizamos bien y lo dejamos reposar de 5 a 10 o hasta 15 minutos para que todos los huevos que andan aquí nadando bajen, y después decantar el vaso y obtener los huevos limpios. Así es como los obtenemos. Posteriormente, estos huevos se colocan en vasos precipitados pequeños de 30 a 50 centímetros cúbicos, en donde los colocamos ahora sí, en temperatura de 27 grados centígrados, para poder que estos huevos maduren a miracidio, ¿no? Entonces, estos miracidios los damos aquí ahora sí, a infectar a los caracoles. Aquí van nadando los miracidios, entran, ¿verdad? Entran por el hepatopáncreas y allí se establecen en el estómago para desarrollar fases infectantes, ¿no? Y así es como después de 30 a 40 días, nosotros ya tenemos caracoles listos ya que estén liberando cercarias, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, observen, ese es el ciclo biológico de la fasciola, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, vean, hasta aquí fasciola en los conductos biliares, ¿verdad? Salen los huevos, ¿verdad? Estos huevos salen en un medio hídrico, ¿verdad? O sea, en el suelo donde hay humedad, estos caen, y allí, por medio de oxigenación y humedad, que viene siendo del 90%, oxígeno, ¿verdad? Y temperatura de 25 a 27 grados centígrados, son aptos cuando los huevos maduran y larvan a miracidio, que es esta larvita que ustedes observan aquí, ¿sí? Que es muy pequeña, que posteriormente estos caen en el suelo, ¿sí? Y están buscando en el medio, ¿verdad? Caracoles, en este caso, de los limneiros, que son específicos para ellos, ¿no? Entran, y entonces es así como se infectan los caracoles, ¿sí? Estos caracoles no andan en el agua, sino que están en la parte periférica del charco, ¿sí? Entonces, allí es donde los miracidios sí están en el agua, y luego pues ya pueden entrar con más facilidad en las orillas buscando un huésped intermediario, ¿no? Entonces aquí se forman los esporoquistes, las redias, y en este caso las redias, esporocistos, las redias, y aquí las cercarias, ¿no? Entonces, estas cercarias estaban en el caracol, sale, ¿sí? Sale y se va y se incrusta en la parte de las raíces de los vegetales. Aquí lo están viendo, ¿sí? Que es un circulito en donde nosotros estamos observando el citoplasma con la ventosa oral, ¿sí? Que es muy pequeña, y la ventosa ventral, y el aparato digestivo, que ustedes ven aquí, que es una forma de ancla, ¿sí? Muy pequeño, ¿sí? Entonces, estas metacercarias pueden llegar a medir, es muy variable, pueden llegar a medir de 300 a 500 hasta 1000 micras, ¿no? O sea, hay pequeños, medianos y grandes, ¿sí? Pero son, de cualquier forma, aunque sean pequeños, medianos y grandes, son fases infectantes
que es cuando el ganado ingiere los vegetales y se infectan. Y otra vez vuelve a pasar, entran al tracto en los compartimientos ruminales para llegar al intestino, las duelas, que posteriormente después pasan a la parte periférica del hígado, se establecen en la parte, en el parénquima, en la parte superior, que posteriormente entran en los conductos biliares para madurar sexualmente, y posteriormente ya, después de unos días, pues ya, o semanas, empiezan ya ovoporcitar, ¿sí? Este ciclo biológico es bastante largo, a veces dura de 4 a 6 meses, o sea, desde que la fase infectante lo ingiere, en este caso, el ganado, hasta que se forman las fases evolutivas en el caracol, salen las formas larvarias que se van a inquistar en los vegetales, dura aproximadamente de 4 a 6, en este caso, de 4 a 6 meses. Sobre todo va a depender mucho de la oxigenación, de la temperatura, ¿sí? En algunas ocasiones hasta 3, 4 meses ya tenemos el ciclo completo de fasciola, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, sí es algo complejo porque se requiere de humedad, se requiere de que haya tierra, ¿verdad? Donde se establecen los charcos, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, aquí el caracol también es otro problema, porque si no hubiera caracoles, pues no tendríamos fasciola, ¿sí? Entonces, habríamos que eliminar, ¿no? El caracol, pero aquí es un poco muy difícil, bastante difícil de hacerlo, eliminarlos, porque, pues, imaginen, si nosotros vamos a poner algún tratamiento, ¿sí?, contra los caracoles, pues vamos a intervenir en el nicho ecológico de vida biológica, ¿no? Y entonces tampoco conviene, ¿verdad?, destruir esta parte, ¿no? Sino que pues habría que buscar la forma de cómo realizarlo. Precisamente por eso son las investigaciones, ¿no? Buscar la forma de cómo poder controlar estos caracoles. La siguiente, por favor. Sí, entonces, bueno, esta es una localización de los caracoles en zonas encharcadas, vean, ¿sí? Todo. Estos que ustedes ven aquí en forma de color gris, ¿verdad? Son los caracoles, ¿sí? Y esto está húmedo, es lo que yo les decía, en el agua no, sino que están en las orillas, ¿no? Les gusta estar en las orillas, ¿sí? Y donde hay humedad, ¿sí? La siguiente, por favor. Sí, ¿cómo se distribuye en la República Mexicana las especies en este caso de caracoles? Aquí tenemos 10 especies, hay muchas, pero de las más frecuentes son estas, ¿no? Humilis, cubensis, bulimoides, columela, palustris, atenuata, palmeri, obrusa, modicella y beatriz, ¿no? Entonces, las más frecuentes son todavía de las que más se encuentran en las partes centrales de México. Por ejemplo, aquí están viendo de 61 a 100, por ejemplo, ¿verdad? Sobre todo en Veracruz es donde hay una mayor cantidad y más número de especies, porque se pueden encontrar Humidis concubensis o bolimoides. Hay una distribución, en este caso, en la República Mexicana. Como ven ustedes aquí, estamos viendo en la parte de Baja California Norte y Sur, no se ven, o Yucatán o Quintana Roo, no se ven en esta parte la frecuencia o la presencia de distribución de caracoles, pero sí en todas partes de la República los podemos encontrar. En la parte central es donde más se encuentran. La siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar con fasciola. Ya vimos el agente etiológico, ¿verdad? Que cómo es la fasciola.
su vida de la fasciola, ¿verdad? Cuánto puede vivir en el huésped, ¿verdad? Puede vivir, como les decía, hasta, en algunas ocasiones pueden vivir hasta más de 1 o 2 o 3 años, depende, ¿sí? En el huésped, sobre todo en el ganado bovino, porque allí es donde se ve la infestación de fasciolosis en forma crónica, ¿sí? O sea, precisamente por la presencia de fasciolas en los conductos biliares que viven con mayor tiempo. Y luego que si están en el campo, pues constantemente se están reinfectando. Vean ustedes, están en el suelo, aquí puede encontrarse muy fácilmente las metacercarias adheridas en la raíz de los vegetales, ¿verdad? Y los animales se infectan. Vean, cuando ya se infectaron, vean ustedes cómo se ve un animal con problemas en este caso en la región intermandibular, se ve, le dicen muchos en forma de papada, ¿verdad? Que es una inflamación que produce precisamente cuando los animales están enfermos, ¿sí? La siguiente, por favor. Sí, la importancia económica, ¿no? Lo que yo les decía, radica principalmente en las pérdidas económicas en el ganado bovino y ovino. La siguiente, por favor. La fasciolosis, como ya lo mencionamos, es una zoonosis. Se ha encontrado casos en el hombre, sí, sí lo hemos encontrado, lo que le hace una enfermedad zoonótica, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Y ahorita vemos cómo es que se infecta también. De hecho, es lo mismo. Así como se infectó el ganado, se infecta también el hombre. La siguiente, por favor. ¿Sí? La sinonía de chis, aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, distomatosis, enfermedad del hígado podrido, la duela, el trematodo, también le llaman así, la trematodosis, ¿sí? Entonces, observen todo en dónde se llegan a meter, ¿sí? En los conductos biliares. Ahí, cada conducto biliar que nosotros abrimos, encontramos fasciolas. La siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, seguimos con el impacto económico. Bueno, las infecciones masivas en ovinos, ¿verdad? Puede causar la muerte, grandes pérdidas económicas, decomiso de hígados parasitados, pérdida de peso, o sea, los animales dejan de crecer, ya no crecen bien, ¿sí? Hay disminución de la resistencia, les da otras enfermedades también, baja producción de carne y leche, ¿sí? Y claro, que esos son los subproductos de origen animal, ¿sí? Otra, por favor. ¿Sí? Igual, los parásitos, las fasciolas, como ya se los mencioné, se caracterizan porque están en los conductos biliares del hígado, ¿sí? La siguiente. Sí. Bueno, desde hace varias décadas, ¿verdad? La infección por fasciola hepática, pues ha causado, como ya lo dijimos, ¿verdad? Un impacto económico, ¿sí? Debido precisamente a las lesiones, o sea, la enfermedad ya es de añísimos, ¿verdad? No es de ahora nada más. Ahorita vamos a ver las frecuencias para que vean que lo que se ha trabajado, ¿sí? Pues bueno, debido a las lesiones que provoca, en este caso a los animales, se da un proceso inflamatorio, ¿sí? Crónico, yo les decía, en el hígado y conductos biliares. Y esto se manifiesta más en el ganado bovino. ¿Por qué? Porque pues estos llegan este ganado, la realidad es que el dueño no se da cuenta que está fascioloso, ¿sí? No se da cuenta, simplemente en algunas veces cuando están muy infectados se dan cuenta de que están parasitados, pero si no, no se dan cuenta, ¿sí? Y entonces hasta que llegan al mercado y los llevan al sacrificio, es cuando se dan cuenta de que pues ya no les dieron el hígado, ¿verdad? Porque ya lo decomisaron. ¿Por qué? Porque fue un ganado fascioloso, ¿no? Entonces, desde allí, las pérdidas económicas para el dueño, ¿no? Que pierde ya
las vísceras, ¿no? Que ya lo tenía contemplado para, pues para vender, ¿verdad? Y ahorita pues ya con el decomiso, pues ya los de, como ven ustedes aquí, todo esto es en los conductos biliares, que es decomisado, ¿verdad? De fasciola hepática, ¿no? Y pues siempre son las formas adultas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pues ya hablamos de esta parte de las pérdidas, ¿no? Pero las pérdidas anuales están relacionadas con patologías causadas por fasciolosis, como ya se los mencioné, ascienden hasta 3 millones de dólares a nivel mundial, ¿sí? Y esto fue mencionado en 1994, ¿sí? Ya actualmente en México, esta enfermedad fue diagnosticada en 32 estados de México, ¿sí? Estimando 130.9 millones de dólares. Entonces, pues vean ustedes que sí es de gran importancia este parásito, ¿no? Para pues ahora sí que para controlarlo, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿cómo se distribuye? Pues aquí lo ven, o sea, todo lo que es la República Mexicana. Se reportan infecciones de fasciola hepática en casi todos los estados, ¿no? Se ha mencionado, como ya se mencionó, por ejemplo, actualmente, que es en toda la República, se ha dicho que son con pérdidas superiores de los 20 millones de dólares anualmente. Entonces, vean ustedes cómo es que se decomisan, sobre todo en estos estados, porque de aquí son estados con mucho ganado, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Jalisco, etcétera, ¿sí? Entonces, estos que ustedes ven que están con flechas son los con mayor frecuencia. La siguiente, encuentran más el ganado fascioloso, ¿sí? La incidencia, bueno, pues estamos viendo, ¿verdad? Que hay una alta incidencia de este color, vean ustedes lo mismo que vimos en la distribución, hay una incidencia, se refiere de fasciolosis, ahora ya es de enfermedad en bovinos, ¿verdad? Vean ustedes que pues casi en toda la República Mexicana, pero en donde más se concentra esta parte de incidencia es en la parte central, ¿sí? La siguiente, por favor. Sí. En trabajos que he encontrado, mire, las pérdidas económicas por recomiso de higueras, vean, los países, República de Chile, Puerto Rico, algunos de los trabajos, no son todos, ¿verdad? Es para ponerles aquí un ejemplo. Gran Bretaña, Kenia, Nigeria, vean ustedes de los años 1962 hasta el 1977, vean ustedes que, pues en un principio se perdieron de $1,634,563, ¿no? Que escribió este autor, haciendo la publicación, ¿no? De las pérdidas económicas. Y así mismo vamos a ver en cada uno de ellos, ¿verdad? Vean, por ejemplo, del 1975 y 70, se revisaron 10 rastros, ¿no? Decomisaron 6,973 hígados, pérdida económica de $44,000, ¿no? Pues vean ustedes el dineral que se pierde por estos decomisos de hígados con fasciola hepática. La siguiente, por favor. El cuadro anterior, no, el anterior, por favor. Esta es frecuencia de fasciolosis en México. El cuadro anterior fue de otros países, ¿verdad? Que les mencioné, pero vean ustedes, desde el 65 hasta el 79, observen, es de Ferrería en el Distrito Federal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, rastros de Veracruz, rastros de La Paz, de Estado de México, en el rastro municipal de Toluca. Como ven ustedes, esto solamente es algo que les traje para que ustedes vieran cómo se reporta o se publican, en este caso, las pérdidas económicas de fasciolosis en México, ¿sí? Este trabajo que ustedes están viendo aquí es precisamente la mayor parte de ellos
lo trabajó mucho con sus tesistas o colaboradores del doctor Héctor Quiroz Romero, en donde él también está ahí participando, ¿verdad? Con todos ellos haciendo el trabajo, ¿sí? Entonces vean ustedes el decomiso del rastro de ferrería cuando estaba, porque ahorita ya no está ese rastro, ¿sí? Vean ustedes todo lo que es de 1.208.633 cabezas de ganado bovino sacrificadas en 52.404 hígados fueron decomisados por fasciola hepática, ¿sí? En el rastro de ferrería. Claro, ¿a dónde provienen estos animales? ¿De dónde provenían? Pues de diferentes estados, ¿no? Antes allí llegaba bovinos de diferentes estados, ¿verdad? Y bueno, pues aquí se tuvo la oportunidad, los doctores, de realizar un trabajo para ver la frecuencia de fasciolosis en México. Y así lo podemos ver con Tuzla Gutiérrez, Chiapas, en rastros de Veracruz. Vean, 757.012 kilogramos de hígado decomisado con un valor de 18.928 pesos, ¿sí? Entonces, vean, aquí, pero vean, si esto se duplica, ¿cuánto será? ¿No? Rastro de la base de Estado de México igual, vean ustedes, es poquito, pero con pequeña cantidad de decomisos de hígados, ¿no? En el rastro municipal de Toluca, que es donde nosotros vamos a colectar vesículas para obtener huevos de fasciola, cada vez que íbamos, va a ver, siempre era de 10, de 60 a 70, a veces que sacrificaban bovinos. Llegábamos alrededor de las 7:30, 8 de la mañana, ellos empezaban a las 5 o 6 de la mañana al sacrificio, pues ya se fueron algunos bovinos ya con fasciolas, ¿no? Porque nos ganaban hasta, porque si íbamos con hígados, por hígados, con fasciola, pues ya nos ganaron, ya no, ya lo incineran, ¿sí? Entonces, en este rastro también vean ustedes los decomisos que tienen, ¿sí? Otra, por favor. Sí, es una imagen que es sobre la frecuencia de fasciolasis hepática en bovinos sacrificados en el rastro de ferrería, otra vez, ¿sí? Este es el trabajo que yo les decía, que el doctor, junto con Héctor Quiroz Romero y sus colaboradores, ¿sí? Trabajaron, ¿sí? Precisamente este artículo apenas lo publicaron el año pasado, ¿sí? Y aquí vean ustedes el año que ellos trabajaron, desde el 77 al 87, número de bovinos sacrificados, cantidad de hígados con fasciolas, ¿verdad? Hepáticas, ¿verdad? Kilogramos de hígado, vean ustedes, y el porcentaje de infección de cada año, vean, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí estamos viendo el porcentaje de infección. Así, estamos viendo una gráfica con barritas, ¿verdad? En donde nos representa más visualmente en los años cómo es que se va comportando la fasciolosis, ¿no? De 10 años, más o menos, de su comportamiento. Vean, o sea, subía y bajaba, ¿verdad? A veces bajaba, pero pues no, siempre subía y se mantenía, ¿no? Entonces, pero pues es difícil de erradicar este parásito, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque pues es que persisten los caracoles limneidos. ¿Por qué? Porque ellos son los hospederos intermediarios, ¿no? Entonces, el problema que tenemos con los caracoles es que no es tan fácil, pues ahora sí tratarlos, porque, como ya se los mencioné, ¿no? Es, pues, afectar el nicho ecológico, ¿no? Porque puede haber otros organismos biológicos que pudiéramos, pues ahora sí, afectar, ¿no? Entonces, vean ustedes esta frecuencia de fasciolosis en México, ¿no? Y quién lo realizó, ¿no? Y aquí tienen ustedes, por si quieren leer este artículo, acá tienen, y ya hasta el final, vienen la lista de literatura. La siguiente, por favor. Sí, y otros, ¿no? Por ejemplo, aquí está otros que recientemente en el 2009 y en el 2010, que el doctor Héctor Quiroz y Rangel, un colaborador también, igual, hicieron trabajos de publicaciones, ¿verdad? En este caso se encontró desde los años 70 y 80, o sea, más para acá, en los estados del norte, ¿sí? Entonces aquí todavía sí encontraron
Yo les decía que era la mayor frecuencia en la parte central, pero aquí ellos también encontraron en la parte del norte. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, ya, ¿qué es lo que está pasando dentro del organismo del animal cuando tiene los parásitos adultos, ¿no? Hay una primera etapa, ¿verdad? En donde se menciona que hay lesiones en el intestino y sobre todo en el peritoneo y en el hígado. Y además hay una inflamación y pequeños abscesos. Esto es cuando los tremátodos jóvenes entran hacia la parte superior, o sea, en el parénquima, ¿sí? Sobre el hígado, para posteriormente entrar en donde viene la segunda etapa de latente, llegada y crecimiento de los parásitos jóvenes, ¿no? O sea, aquí y después entrar a los conductos biliares. Ya cuando están en los conductos biliares, vamos a ver la tercera etapa, que ya se le llama que es obstructiva. Entonces, imagínense la cantidad de duelas, porque también así le llaman duelas, que están dentro de los conductos biliares, ¿no? Entonces, hay hipertrofia, hay obstrucción, establecimiento de parásitos, en este caso, intrahepáticos, ¿no? Entonces, pues vean ustedes el hígado, se ve más fibrótico, duro, ¿verdad? Pues ya no se apetece para comerlo, ¿verdad? Entonces, por eso se decomisa, ¿sí? Pero la realidad es otra. Si nosotros llegáramos a comer un pedazo de hígado así y bien cocido, no pasa nada. Les vuelvo a repetir, no hay parásitos que sean infectantes aquí para uno. Sin embargo, fíjense bien, sin embargo, he leído últimamente que, por ejemplo, el autor es un español, más.com, menciona que lo más probable es que el humano se infecte comiendo hígados, pero con fases juveniles, ¿sí? No con fases adultas, ¿no? Ojo, entonces, pues entonces mejor para adivinarle si son fases evolutivas jóvenes o adultos, pues mejor no comerlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dan mal aspecto, ¿sí? La siguiente. Sí, bueno, la transmisión en humanos, ¿verdad? Lo más característico que se ve y se observa en este caso, y precisamente es dada, a ver, la siguiente, eso, ha sido citada como fuente de infección en humanos, defecación al aire libre, ¿sí? Entonces, esto es en el campo, ¿sí? Es muy frecuente de que el humano defeque, ¿no? Así como la cisticercosis. No sé si hayan oído un parásito, un céstodo, que es muy frecuente también en el campo, en las provincias, que también por defecación al aire libre es frecuente, ¿no? Pero también puede ser por fasciolosis. ¿Por qué? Porque ya les mencioné que en el campo, en el suelo, pues hay charcos, humedad, etcétera, donde hay caracoles y allí hay fases infectantes, ¿no? Ingestión por ensaladas contaminadas con agua de riego, ¿verdad? Portadora de metacercarias fase infectante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las ensaladas se refiere a todas las verduras, ¿verdad? Si no se tiene una buena higiene, una buena lavada, esas ensaladas, o si hay que cocerlas, ¿verdad? Para poder ingerirlas, ¿no? O si están, por ejemplo, se menciona que el consumo de berros mal lavadas, sí lleva metacercarias, entonces es como se puede infectar, ¿sí? Entonces, si no consumimos vegetales, pues a lo mejor y no nos da la fasciolosis, pero sí nos da. Ahora, no solamente son los berros, también vienen otros, muchos vegetales que son de agua dulce y distintos al berro, tienen las metacercarias, ¿no? La eliminación de desechos o de aguas residuales también hay que tener cuidado allí, ¿sí? Allí es donde también podemos infectarnos porque puede haber metacercarias, ¿no? Ahora, sí, lo que les acabo de mencionar hace ratito, se ha mencionado experimentalmente consumiendo hígado fresco infectado por tremátodos inmaduros, podrían verse infectados, ¿sí? Esto lo menciona más.com, ¿sí? En su artículo, ahí también está la literatura para que ustedes lo vean, y él lo menciona, ¿verdad? En sus experimentos que realiza este autor español, trabaja mucho en
En fasciolosis, él trabajó un tiempo aquí en Puebla, ¿sí? Vino a trabajar para buscar hospederos intermedios de fasciola, ¿sí? Entonces, y aún sigue, en la actualidad sigue trabajando con este tipo de investigaciones. La siguiente, por favor. Bueno, pues también, como ya lo mencionamos, ¿no? La ecología es muy importante, ¿no? Ver los estudios sobre el terreno, ¿sí? Y en el laboratorio. Se ha demostrado que la fasciolosis tiene gran capacidad de propagación, que guarda relación con la capacidad de ampliación de nichos ecológicos de los limneidos y con la capacidad de colonización y adaptación del parásito, ¿sí? Esta parte de la ecología que también lo describe más.com, esta parte hemos tenido experiencia porque hemos ido a Chapa de Mota a colectar caracoles, ¿sí? Y hemos visto cómo se comportan los limneidos, ¿verdad? Hemos visto que hay colonizaciones cuando encontramos uno, decimos, no, búscalo ahí donde está, busca, a ver, está por ahí cerca su colonia, ¿sí? Y seguro que ahí está, y así es, ¿sí? Entonces, en esa colonia podemos encontrar miles de caracoles, ¿sí? Entonces, les gusta adaptarse en conjunto, ¿verdad? Y también son asociados con otros caracoles terrestres, como son los fisa, helix, etcétera, ¿no? Entonces, también les gusta vivir con ellos, ¿sí? Son asociados. Otro, por favor. Bueno, en medicina, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, el doctor Jorge Tay Zavala, en 1986, es un parasitólogo proveniente ahora sí que de la facultad, realizó una revisión de la literatura nacional, con lo cual reportó 53 casos en humanos, ¿sí? Entonces, con él se empezaron a observar los casos en humanos, y posteriormente viene otro mismo, que es Teodoro Carrara Bravo, en 1992, publicó la prevalencia de la fasciolosis en humanos en México, mencionando la insistencia de más de 100 casos. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, vean ustedes la distribución de casos en humanos. Obviamente que esta distribución tiene que ver mucho con la presencia del ganado, los limneidos y el hombre, ¿sí? Que es donde, pues, a veces se nos ocurre lavarnos las manos allí. Si hay un charquito de agua, pues ya nos lavamos las manos porque ya nos llenamos de lodo. Pues no, porque pues, quién sabe si ya nos llenamos de metacercaria en las manos y accidentalmente no las ingerimos, ¿no? Entonces, esa es la preocupación, ¿no? De que estos nichos estén contaminados, ¿no? Los estados con mayor número de casos que ellos encontraron fue en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Puebla. Como ven ustedes, es muy, muy parecido a la distribución de ganado en México, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, pues mundialmente vamos a ver cómo se distribuye mundialmente, ¿no? Vean ustedes que actualmente se reconoce la fasciolosis causada por fasciola hepática por la OMS como zoonosis emergente o reemergente en 51 países, con 2.4 millones de casos de humanos estimados y 180 millones de personas en riesgo de infección, principalmente en América del Sur y en África. ¿Sí? Entonces, como ven ustedes, la epidemiología mundial sobre la fasciolosis hepática en humanos es terrible, ¿no? Entonces, es algo que pues, habría que ver, ¿no? ¿Por qué no se controla bien esa parasitosis en humanos? La siguiente, por favor. Bueno, es como repetir lo mismo, ¿verdad? Dentro de los efectos negativos que provoca la fasciolosis en el ganado se encuentra la susceptibilidad
a otras infecciones, como reducción de fecundidad, disminución en la producción de carne, leche y retirada del mercado de hígados infectados y en casos severos, la muerte del animal. Todos estos efectos conllevan a pérdidas millonarias para este sector comercial que se estimó en 3.000 millones de dólares para el año, fíjense bien, para el año de 1994. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, para allá vamos finalizando, ¿verdad? El diagnóstico, ¿verdad? De fasciola hepática, vemos que es bastante sencillo, ¿sí? Es colectar muestras de heces, ¿sí? En el área afectada, en este caso donde hay bovinos infectados, y hacemos una técnica, una metodología de diagnóstico que se llama técnica de sedimentación, en donde nosotros hacemos esta concentración, ¿verdad?, de huevos para poder identificarlos, ¿no? Como ven ustedes, esta técnica es bastante fácil y económica. ¿Por qué? Porque solamente utilizamos agua, ¿sí? Agua y común y corriente. ¿Por qué? Porque los huevos son, imagínense, llegan a medir 150 micras de largo, ¿sí? Son huevos pesados que se van hacia el fondo. Entonces, vean ustedes, es fácil de hacer el diagnóstico, ¿sí? Y en la forma indirecta, bueno, pues tenemos otro tipo de infecciones, ¿verdad? Perdón, de diagnóstico, que es la hemaglutinación, coproantígenos, ¿verdad? Y por último, el PCR, que es una reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Que ya son, más bien, estas metodologías se lleva a cabo con, en investigaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Bueno, ¿cómo hacemos la prevención y el control? Bueno, como ya vimos, ¿verdad? Son las aguas, son las verduras mal lavadas, no tomar agua encharcada, ¿verdad? No lavarse las manos allí, evitar el consumo de plantas acuáticas o vegetales que se utilizan crudos, ¿verdad? Control de los caracoles que actúan como huéspedes intermediarios. En esta parte es bastante complicado y difícil, como ya se los mencioné, es lesionar el nicho ecológico de otros seres biológicos, ¿no? Entonces, habría que sentarse a pensar y buscar trabajos de investigación para poder ver cómo controlar a estos caracoles, porque ellos son, si no estuvieran ellos, no tuviéramos la fasciolosis. La siguiente. Bueno, nada más para terminar, bueno, hay muchos tratamientos, o sea, hay muchos fasciolicidas que son derivados de los mentidazoles, ¿sí? Hay uno que es muy frecuente y que elimina todas las etapas del desarrollo, ¿sí? O sea, desde los huevos hasta el adulto, que se llama triclavendazol, ¿sí? Por decirles algo, ¿no? Se puede utilizar en el ganado o en ovinos, ¿sí? Y bovinos, ¿no? Otro albendazol se utiliza más, sobre todo en humanos, para la fasciolosis, ¿sí? Y otro que se llama el closante, el Fascinex. Aquí me atreví nada más traerles estos como ejemplo, porque la realidad es que hay mucho que hablar del tratamiento de fasciolosis, ¿sí? Y los multicidas, ¿no? Aquí el caracol, pues, la verdad, muchos se mencionan, pero no nos atrevemos a hacer el control con el caracol, ¿sí? Lo siguiente, por favor. Y creo que ya terminamos, ¿verdad? De todo lo que les platiqué ahorita, es poco lo que les dije de fasciola y fasciolosis. Aquí se los resumí un poquito, ¿verdad? Pero bueno, aquí tienen ustedes la literatura para que ustedes vean el problema que afecta mucho en la ganadería, ¿verdad? Y en la industria pecuaria, sobre todo la importancia económica que representa el ganado, sobre todo el ganado bovino y ovino, ¿sí? Y muchas gracias por darme la oportunidad
de que me escucharan y que pudieran ustedes en algo dejarles algo de inquietud para que ustedes puedan escoger alguna carrera de ciencias biológicas para poder continuar, ¿sí? Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que fue una plática bastante ilustrativa de lo que es la fasciolosis. Creo que en muchas ocasiones ni siquiera la conocemos. En mi caso, yo la conocí ya hasta que estaba en la licenciatura, que tomé una clase de parasitología. Pero pues si no, yo creo que igual que gran parte de la población, desconocemos la presencia de estos parásitos que Sí. afectan al humano, pero que como bien lo menciona, afecta principalmente al ganado y que en muchas ocasiones tenemos como esta visión de todo el daño o todas las pérdidas económicas que puede ocasionar un parásito y que finalmente también esas pérdidas económicas repercuten en el costo de, por ejemplo, los productos de origen animal. Si se desperdicia mucho o se decomisan muchos hígados, pues claro que aumenta el precio de la carne. O bueno, los productores tienen que ver, o bueno, el mercado tiene que ver cómo solventan esas pérdidas. Bueno, hay muchos aspectos que espero que también los estudiantes pues de repente tengan ese interés, que finalmente también el empleo de fármacos para disminuir el parásito en varias fases, en varias etapas del ciclo biológico, y que como lo mencionaba también, se puede o se ha insistido tal vez o se ha propuesto hacer un control de caracoles o una erradicación de caracoles empleando molusquicida, y que bueno, pues esto también tiene repercusiones ambientales. Sí. Entonces, creo que estudiar medicina veterinaria, pues no es únicamente así de, me voy a dedicar a curar animales y así directamente, sino que pues es como una interacción de varias ciencias. Creo que los médicos veterinarios, pues así como saben de biología, de química, de física, de matemáticas, deben de tener pues esa calidez, digamos, de tratar con animales, que pues los animales no nos dicen qué es lo que tienen, como ya nos habían comentado otros doctores, y que también otra parte muy importante es que trabajan pues en el aspecto humano, porque a fin de cuentas los productores pues también son humanos, y el veterinario pues debe de aprender a tratar, a colaborar con ellos. Sí. Sí, que es algo muy importante, sobre todo porque a veces no hay esa relación, ¿sí? A veces se nos dificulta, ¿no? Se nos dificulta mucho simplemente para muestrear, ¿sí? Simplemente para muestrear se nos dificulta, aún así, decirles, vamos a tratar a sus animales, vamos a apoyar, vamos, cuando tenemos por ejemplo, en un proyecto que luego nos apoyan para comprar medicamentos y apoyar al ganado con ciertas regiones para tener el muestreo, ¿sí? Es complicado porque el dueño no lo deja tan fácilmente muestrear a esos animales, ¿sí? Entonces, todo eso cuesta, ¿sí? Y cuesta sobre todo para poder ver qué es lo que tiene el animal, ¿sí? Porque los productores a veces piensan que uno los va, tan solo por tocarlos ya los va a enfermar, por ejemplo, ¿no? Entonces, he tenido experiencias en esa parte con el doctor Quiroz, que difícilmente tenemos que dar convencimiento, ¿sí? Convencer de que nos pudieran prestar esos animales para trabajar y al mismo tiempo apoyarlos, ¿no? Solamente así hemos podido avanzar para poder trabajar, ¿sí? Sí, y otro aspecto, pues como usted lo menciona bien importante, pues es la investigación, que, bueno, este tema de fasciolosis, no recuerdo exactamente quién inició, pero sé que el doctor Quiroz ha hecho
pues muchísimo en esta área. El doctor Quirós Sí. fue mi tutor de maestría, de doctorado. Es una persona, bueno, es profesor emérito. Es una persona Sí. que, pues, además de enseñarnos sobre fasciola, sobre medicina veterinaria, pues nos enseña de 20,000 cosas más. Entonces, bueno, pues hace mucho que no veo al doctor, pero un saludo hasta donde esté. Espero que en algún momento nos vea. Sí. Y como lo menciona, pues en muchas ocasiones fuimos al campo con él y pues sí, el doctor tiene esta capacidad de convencer Sí. a la población con la que vamos a trabajar para que nos permitiera hacer los estudios, las investigaciones. Realmente es a veces complicado que tengamos acercamiento y que aceptación también con los Sí. productores. Entonces, bueno, pues también un médico veterinario puede hacer y tiene que tener muchas habilidades o desarrollarlas para lograr los objetivos que se requieren. Y bueno, en el caso de la doctora Irene, digo, también súper fascinante su trabajo, porque pues a quién se le iba a andar ocurriendo andar sembrando y produciendo caracoles para obtener las fases de la fasciola, o para estar tratando de capturar todas estas fases. Digo, realmente su trabajo es bien minucioso, la doctora es súper bien dedicada y me consta que pues en muchas ocasiones no tenía vacaciones pues por estar cuidando a sus crías, a sus millones, yo creo que ya de crías que ha de haber producido en tantos años. Sí. Sí. Entonces, no sé si alguno de ustedes jóvenes tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Pues creo que no tienen preguntas por el momento, doctora. Sí. Te agradecemos muchísimo su presencia, su Sí. tiempo y dedicación. Sí. Y pues le mandamos un fuerte aplauso y un fuerte también abrazo de mi parte. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, acaba de ingresar uno de los estudiantes, Sí. pero pues ya básicamente hoy hemos concluido. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, le reitero, doctora. Y Sí. pues esperamos seguir en comunicación. Está bien, muchísimas gracias, doctora Perla. ¿Sí? Gracias por Muchísimas invitarme. Gracias a usted, ya por aquí le están mandando los aplausos. Sí, muchas gracias a todos. Bueno, pues. Bien. Sí, doctora, ¿no la escuché? Sí, que muchas gracias a todos por escucharme. Pues muchas gracias a usted, doctora. Nosotros somos los privilegiados en tener esta oportunidad de compartir este conocimiento. Bueno, más bien que usted nos comparta a nosotros. Así que bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima sesión. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, adiós.